Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos vamos a entrar en el Missouri rural de principios del siglo XX. Prepárense para conocer la historia de Bertha Gifford, una mujer que a simple vista era la amabilidad personificada. Para esta inmersión tenemos artículos de periódicos, transcripciones judiciales, incluso algunos relatos históricos, todos pintando una imagen, fascinante y un poco escalofriante, la verdad. Lo que llama la atención es esa dualidad que encontramos en Berta. Por un lado, era conocida como una vecina ejemplar, siempre dispuesta a ayudar, con una comida casera o una mano amiga, especialmente para los enfermos. Imaginen la ironía. Casi como una Florence Nightingale del vecindario, ¿no? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Resulta que Berta también fue sospechosa y luego acusada de ser una asesina en serie. Exacto. Y esa imagen de persona cariñosa hace que las acusaciones en su contra sean aún más escalofriantes. Es ese giro inesperado lo que hace que este caso sea tan cautivador. Hablemos de esas acusaciones. Sabemos con certeza que 3 personas murieron bajo circunstancias muy sospechosas mientras estaban al cuidado de Berta. 2 niños pequeños, Lloyd y Elmer Shamel, y un hombre llamado Edward Brinley. Y que entra el elemento que realmente levanta sospechas. Efectivamente, en los cuerpos de las víctimas se encontró arsénico. Arsénico, el veneno clásico. ¿Era fácil conseguirlo en esa época? Sorprendentemente sí. El arsénico se usaba comúnmente en pesticidas, incluso en algunos medicamentos. Aunque su presencia era una señal de alarma, el acceso a él no era difícil. Esto nos lleva a preguntarnos si su uso estaba tan normalizado que la gente de la época no se lo pensaría 2 veces antes de usarlo con fines más siniestros. 3 muertes, ya son horribles, pero es que la lista de posibles víctimas no termina ahí. De hecho, hay 14 víctimas más. Todas ellas fallecieron mientras Berta las cuidaba. 14. Esa cifra es realmente impactante. Podemos hacernos una idea de quiénes eran estas presuntas víctimas. La lista incluye a su primer marido, a su suegra y a varios vecinos y niños. Realmente dibujó un panorama bastante sombrío, ¿no les parece? Sin duda. Pero usted ha comentado antes que probar la culpabilidad en estos casos es complicado. ¿Por qué? Bueno, los registros de esa época pueden ser incompletos y muchas muertes se atribuyen a enfermedades comunes. Distinguir entre causas naturales y envenenamiento deliberado, especialmente tanto tiempo después, es un desafío enorme. Con todas estas sospechas sobre Berta, finalmente fue a juicio en 1928, ¿correcto? Sí, fue acusada formalmente de 3 asesinatos, los de los 2 niños Shamel y el de Edward Brinley. Esto debió de ser un acontecimiento enorme para la comunidad. ¿Qué dicen las fuentes sobre el juicio en sí? Lo describen como un evento dramático que duró 3 días. Imaginen la tensión en la sala del tribunal, el peso de las acusaciones y la incertidumbre sobre la posible culpabilidad de Berta. ¿Habría sido capaz de llevar a cabo estos crímenes? ¿Era realmente culpable? 13N. Es mucho tiempo para que un jurado delibere. Entonces, ¿cuál fue el veredicto? No culpable por razón de demencia. El jurado determinó que, si Berta hubiera cometido los crímenes, no estaba en sus cabales en ese momento. Y ese veredicto nos lleva a una serie de nuevas preguntas sobre Berta y las circunstancias que la rodeaban. Es fascinante, ¿verdad? Absolutamente. Ese veredicto de no culpable por razón de demencia nos deja con muchas incógnitas que nos revelan las fuentes sobre el estado mental de Berta. Bueno, es importante recordar que nuestra comprensión de la salud mental ha evolucionado drásticamente desde la década de 1920. En aquel entonces el término demencia se usaba de forma muy amplia y no se correspondía necesariamente con los diagnósticos psiquiátricos modernos. Entonces, ¿cuáles fueron las afirmaciones específicas sobre el estado mental de Berta? ¿Qué se argumentó en el juicio? Algunos relatos mencionan que Berta mostraba signos de lo que hoy podríamos llamar depresión y ansiedad. Otros sugieren que pudo haber experimentado episodios de paranoia o delirios. Imaginen el impacto que esto tendría en su capacidad de juicio y discernimiento. ¿Y cómo se desarrollaron estas afirmaciones en el tribunal? Convencieron al jurado. La defensa argumentó que el estado mental de Berta, cualquiera que fuese su naturaleza exacta, la incapacitaba para comprender las consecuencias de sus actos. En esencia, sostenían que no era responsable de sus acciones debido a su inestabilidad mental. Y el jurado, al final, estuvo de acuerdo, lo que la llevó a ser internada en lugar de encarcelada. Un giro de los acontecimientos que sin duda genera debate. Exacto. Y esto plantea otra pregunta importante. ¿Fue la defensa de demencia un reflejo genuino del estado mental de Berta o fue una estrategia legal para evitar una condena más severa? ¿Estaba realmente enferma? ¿O se aprovechó de la percepción de la época sobre la salud mental de las mujeres? Es difícil saberlo con certeza, pero sin dudas es algo que vale la pena considerar. Ya de por sí estamos lidiando con información limitada y el paso del tiempo hace que sea aún más difícil evaluar la validez de esas afirmaciones.
¿Qué cree usted? Precisamente. Y es por eso que el caso de Berta Gifford nos sigue cautivando. Es un caso envuelto en ambigüedad, donde la línea entre la culpabilidad y la inocencia, la cordura y la locura permanece borrosa. Nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos a las personas y cómo entendemos la responsabilidad personal. Es como intentar armar un rompecabezas con algunas piezas que faltan. Tenemos estos atisbos fascinantes de la vida de Berta, estos relatos contradictorios y preguntas sin respuesta. Es un misterio que nos invita a ser detectives del pasado. Y esa es la belleza de las inmersiones históricas, ¿no creen? No se trata solo de descubrir hechos, sino de lidiar con interpretaciones, con las complejidades del comportamiento humano y con las limitaciones de nuestro conocimiento. Nos obliga a cuestionar lo que creemos saber y a aceptar que la historia no siempre es blanca o negra. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos ahora? Hemos examinado la evidencia, explorado las complejidades e incluso profundizado en el contexto histórico. ¿Qué más podemos aprender de Berta Gifford? Creo que ahora es el momento de dirigir nuestra atención a las implicaciones más amplias de este caso. ¿Qué podemos aprender de la historia de Berta Gifford sobre la forma en que la sociedad veía a las mujeres acusadas de crímenes? Especialmente aquellas consideradas diferentes o mentalmente inestables. ¿Fue tratada de forma justa o fue víctima de los prejuicios de su época? Es un punto muy acertado. Principios del siglo XX no era precisamente una época conocida por sus puntos de vista progresistas sobre la salud mental, especialmente cuando se trataba de mujeres. Las expectativas sociales y los roles de género influían en la forma en que se percibía y se juzgaba a las mujeres. Exactamente. Eran las mujeres como Berta más propensas a ser etiquetadas como locas o histéricas, en lugar de que sus acciones se juzgaran a través de una lente más matizada. Se habría juzgado de la misma manera a un hombre en su misma situación. Estas son preguntas que van más allá de los detalles específicos del caso y se adentran en cuestiones sociales más amplias. De género, justicia y percepción de las enfermedades mentales. Temas que siguen siendo relevantes en la actualidad. Y es por eso que el caso de Berta Gifford, aunque tuvo lugar hace más de un siglo, todavía resuena en nosotros hoy. Nos obliga a confrontar verdades incómodas sobre nuestro pasado y a considerar cómo esos sesgos podrían seguir influyendo en nuestras percepciones en el presente. Es una invitación a la autocrítica y a la reflexión sobre nuestras propias ideas preconcebidas. Es un recordatorio de que la historia no es solo una colección de fechas y eventos, sino un reflejo de quiénes somos, de dónde venimos y de los desafíos a los que aún nos enfrentamos para comprendernos a nosotros mismos y a los demás. Y quizás al explorar estos casos complejos, al ahondar en las ambigüedades y contradicciones, podamos obtener una comprensión más profunda, no solo del pasado, sino también de nosotros mismos. Así que mientras concluimos esta inmersión en la enigmática vida de Berta Gifford, nos quedamos con una sensación de asombro ante las complejidades de la naturaleza humana y el poder de la historia para mantenernos cuestionando, explorando y comprometidos con la búsqueda de conocimiento. Y como siempre, el verdadero viaje comienza cuando ustedes, nuestros oyentes, toman estas ideas, estas preguntas y se embarcan en sus propias exploraciones. ¡Feliz investigación! Es cierto. Es como si nos hubieran dado una caja llena de pistas intrigantes. Ya. Pero tal vez nunca tengamos la imagen completa. Pero eso es parte del atractivo, ¿no? Intentar dar sentido a las piezas que sí tenemos. Precisamente. Y hablando de piezas, hay un aspecto más de este caso que encuentro particularmente intrigante. El papel del arsénico en la sociedad de principios del siglo XX es un elemento que a menudo asociamos con el veneno. Pero en aquella época tenía un uso, mucho más amplio y a veces incluso cotidiano. Oh, claro. Lo mencionamos antes, pero profundicemos un poco más. Dijo que se usaban pesticidas e incluso en medicamentos. Es difícil imaginar hoy en día. Sí, era sorprendentemente común. La gente usaba pesticidas a base de arsénico en sus jardines y en sus hogares. Y algunos medicamentos, tónicos, incluso cosméticos, contenían arsénico. Piensen en ello. Un elemento que hoy consideramos letal se encontraba en productos de uso diario. Me cuesta imaginar cómo la gente racionalizaba el uso de una sustancia tan peligrosa en la vida cotidiana. ¿Era la gente consciente de los riesgos o simplemente era algo que se aceptaba como parte de la vida? Esa es una pregunta muy interesante. Es probable que la gente no fuera plenamente consciente de los riesgos a largo plazo de la exposición al arsénico. La ciencia de la toxicología estaba en sus inicios, y la información sobre los efectos acumulativos del arsénico no era tan difundida como lo es hoy. Entonces, es posible que algunas de las muertes atribuidas a Berta hayan sido accidentales. ¿Podría alguien haber ingerido arsénico sin saberlo a través de una fuente contaminada? Exactamente. O tal vez una mala dosificación al usar un medicamento a base de arsénico. Estas posibilidades, aunque quizás menos sensacionalistas, añaden otra capa de complejidad al caso. Nos obligan a cuestionar la narrativa establecida y a considerar alternativas que podrían cambiar nuestra percepción de los hechos.
Esto nos hace pensar en cuántos casos de esa época podrían reinterpretarse si tuviéramos acceso a las técnicas forenses modernas. Podríamos descubrir que lo que en su día se consideró un crimen fue en realidad un trágico accidente. Absolutamente. Es un recordatorio de que las investigaciones históricas siempre están limitadas por el conocimiento y la tecnología de la época. Lo que hoy nos parece obvio, en el pasado podía ser un misterio insondable. Volviendo a nuestros oyentes, ¿qué conclusiones? ¿Qué pepitas de sabiduría pueden extraer de esta inmersión en el mundo de Bertha Gifford? ¿Qué podemos aprender de este viaje al pasado? Creo que la principal conclusión es la importancia del pensamiento crítico. No se limiten a aceptar la narrativa que se les presenta. Investiguen, cuestionen las suposiciones y consideren explicaciones alternativas. La historia no siempre es lo que parece a simple vista. Como en el caso de la posible intoxicación accidental por arsénico. Puede que nunca sepamos con certeza qué ocurrió en aquellos hogares de Missouri. Pero explorar esos diferentes escenarios nos ayuda a pensar de forma más crítica sobre las pruebas. Nos anima a ser detectives de la historia, a buscar la verdad más allá de las apariencias. Exacto. Y más allá de los detalles específicos de este caso, creo que es crucial reconocer la influencia de los prejuicios sociales en las narrativas históricas. ¿Cómo podrían los roles de género, las percepciones de las enfermedades mentales o incluso las diferencias de clase haber influido en la forma en que se contó e interpretó la historia de Bertha? Fue víctima de una sociedad que no entendía la complejidad de la mente humana. Esos son puntos excelentes. Es como utilizar una lupa para examinar el pasado, no solo para analizar los acontecimientos en sí, sino para comprender cómo se percibieron y se registraron. Debemos ser conscientes de que la historia está escrita por los vencedores, y que a menudo las voces de los marginados y los incomprendidos se pierden en el tiempo. Y tal vez al hacerlo podamos empezar a desafiar esos prejuicios y trabajar para lograr una comprensión más precisa y matizada de la historia. Una historia que incluya todas las voces, todas las perspectivas y que nos permita aprender de los errores del pasado para construir un futuro más justo y equitativo. Bueno, nos despedimos de Bertha Gifford y de los misterios que la rodeen. Me quedo con una sensación de asombro ante la complejidad de la naturaleza humana y el poder de la historia para mantenernos cuestionando, explorando y comprometidos en la búsqueda del conocimiento. Es un viaje que nunca termina y que nos invita a seguir aprendiendo y creciendo. Y como siempre, el verdadero viaje comienza cuando ustedes, nuestros oyentes, toman estas ideas, estas preguntas, y se embarcan en sus propias exploraciones. No se conformen con las respuestas fáciles, busquen la verdad detrás de las historias y nunca dejen de cuestionar lo que les dicen. ¡Feliz viaje!